comienza Noticias del Futuro. El primer panorama de actualidad con perspectiva profética. Con la conducción de Guillermo Álamo. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Noticias del Futuro, el primer magazine, el primer programa con noticias proféticas de la radiofonía argentina. Quien te habla, Guillermo Álamo, y hoy tenemos, pero una frondosísima agenda de noticias que siguen confirmando eso que nosotros llamamos el plan, el panorama, el organigrama profético de nuestro Dios expresado en las páginas de la Biblia, pero que vemos día a día cómo se va trasladando a los hechos, y no cualquier hecho, hechos que en muchos casos forman parte de lo que los medios difunden día a día, o sea, son cosas que vos podés verificar, no son, digamos, hechos misteriosos o testimonios levantados de por ahí, sino que son hechos que tienen estado público. Y quería empezar refiriéndome a uno de los temas favoritos en estas construcciones mentales, en estos conceptos que los medios masivos de comunicación tratan de propalar día tras día de manera permanente, asidua, con una insistencia, con un asedio, con un verdadero asedio ideológico y espiritual sobre todas las personas, sobre los receptores, sobre los lectores de estos medios masivos, ¿no? Y es la cuestión de la ideología de género. Primero que nada tenemos que localizar, ya que hablamos de radares, de geolocalización, de GPS, cómo era el plan real de Dios, el plan verdadero, el plan originario de Dios para la familia, cómo era la familia compuesta según Dios. Y bíblicamente te contamos que la familia fue establecida, fue creada por Dios en un principio con el propósito de que las personas estén unidas bajo un cierto orden que obviamente estaba predeterminado por Dios, que es el diseñador tanto del hombre como la mujer. Entonces Dios nos da una especie de manual de fabricante para decirnos cómo manejarnos, no solo en lo moral individual, sino también en lo que respecta a nuestras relaciones sociales. Y el matrimonio tiene un orden muy claro en la Biblia, muy claramente establecido. Están muy delimitados las funciones de cada uno y a qué es lo que debe atender cada uno, cuáles son los peligros o debilidades que también enfrenta cada uno de los miembros de esta institución tan importante que es la familia. Para decirte un caso, para decirte lo primero, según el esquema bíblico, la relación de liderazgo es así: Cristo primero, el marido después, la esposa supeditada, digamos, sujeta al marido, obedeciendo al marido, y los hijos debajo del contralor de la mujer y del padre. Pero sobre todo la potestad en la familia es la mujer, digamos, en relación con los miembros que vayan viniendo en esta familia, ¿no? Y también se da una serie de consejos también basados en esto dentro de la Biblia. Y son consejos dirigidos a cada uno de los que integran estos roles que te acabamos de mencionar. Por ejemplo, se dice que a los chicos, a los niños, no hay que sobreexigirlos, no hay que cargarles demasiado la agenda en cuanto a las actividades y en cuanto al nivel de perfección y de excelencia que se espera de ellos, cosa que se está haciendo muy a menudo hoy en día en las familias posmodernas, llevándolos de una en otra actividad y esperando de ellos lo máximo. La Biblia desaconseja fuertemente esto. Para el chico obedecer, seguir reglas, progresar, mejorar y esforzarse, tiene que ser un placer y algo que ellos perciban como algo natural, fluido, alcanzable y algo que les, como te digo, que les resulta placentero, agradable. Todo en un marco de obediencia, de respeto, de sujeción mutua, cada uno tratando de percibir cuáles son las necesidades del otro y siempre en este marco, en esta atmósfera, ¿no? De amor, de cuidado, de respeto. Ya te digo, hay una cadena de autoridad en la Biblia y ese es el esquema bíblico de la familia. Es así como Dios diseñó la familia. El hombre atendiendo esencialmente a proveer y a cuidar de su mujer y de sus hijos, y la mujer criando a sus hijos y realizando alguna actividad que no implique una carga horaria tal
que termine abandonando o un poco marginando a los hijos, como ocurre hoy en día tan a menudo en una sociedad que está monopolizada por los deseos materialistas. Ahora sí vamos a dedicarnos de lleno al tema de nuestra apertura de hoy, que es la ideología de género. Primero, como causa, esto es algo fácil de percibir y hay muchos grupos ideológicos diferentes que de esta manera lo notaron y lo perciben, ¿no? Percibir como causa de algo a la ideología de género, percibir los efectos que genera en la gente la ideología de género. O sea, tomando en cuenta que esto es patrocinado por ciertos grupos, por ciertas fundaciones, por ciertas instituciones, por algunos estados más que por otros, por organismos transnacionales, como veíamos la otra vez, la UNESCO, que ahora está dirigido por esta mujer de origen hebreo tan peculiar, organismos como la ONU y otros similares. Podemos referirnos también, como lo han hecho muchos, incluso a través de bibliografía, al papel de las élites y de las sociedades secretas en la conformación de la mentalidad de ahora respecto de los roles que se deben ocupar en la familia y de esto de la ideología de género. Podemos hablar de que las élites, los que manejan el mundo, perciben como una amenaza a su poder que haya un índice de natalidad demasiado elevado y que por eso están impulsando esta clase de ideologías, de agendas como la ideología de género. La ideología de Malthus, ¿no? Esta idea económica de que un día los recursos humanos van a ser demasiados pocos y las bocas para alimentar los seres humanos que va a haber que alimentar en el mundo van a ser demasiados en relación a esos recursos, y el impulso decidido que se está dando desde la ideología de género a la soltería como una situación favorable para esta fase de capitalismo tardío en la que manifiestamente estamos todos. Por supuesto que el lesbianismo y el homosexualismo están muy relacionados con la ideología de género. Hay una relación, digamos así, simbiótica entre los colectivos que impulsan la aprobación de todo esto como la ideología de la identidad de género, el matrimonio entre homosexuales, el derecho a que incluso puedan adoptar niños las parejas de lesbianas o de gays. Bueno, todo esto está muy relacionado con la ideología de género. No vamos a meternos en profundidades filosóficas, no es el objetivo de este programa. Pero bueno, esto tomando en cuenta la ideología de género como causa y como un factor que influye sobre las conciencias del mundo. Pero ¿qué hay si cambiamos la perspectiva y la abordamos más bien a la ideología de género como una consecuencia? Y es que estamos en una situación como seres humanos de conflicto, de guerra espiritual. Y en esta situación conflictiva que la Biblia decía que se iba a volver cada vez más y más y más compleja, es que se desarrollan esta clase de ideologías y de conceptos sobre la familia, el hombre, la mujer y los niños, como los que estamos viendo que tanto patrocinan desde los medios masivos. Pero veamos esto como consecuencia. Es la gente, es la humanidad, es este colectivo máximo, digamos así, de todas las personas que viven en el mundo, muy en especial, esto hay que destacarlo, muy en especial en Occidente. En Oriente las cosas no son tan así, pero la cuestión es tomar la ideología de género más que como una causa que influye sobre la gente, como consecuencia de una nueva espiritualidad. Y es que la gente ha desarrollado su moral y su espiritualidad en un sentido, digámoslo así, opuesto, contradictorio, absolutamente contrario a lo que Jesús decía en el Sermón del Monte. Ya no se trata de amar, no se trata de cuidar, no se trata de obedecer ni de sujetarse los unos a los otros. Se trata de la autoafirmación. Y es esta autoafirmación, esta autonomía, esta autodeterminación, la que está generando tantas grietas en los países, en las sociedades, en las familias y aún dentro mismo de los individuos. El individuo por encima de todo. Esa es la nueva religión. Y si cada uno se afirma en lo suyo, las identidades, las etnias, las generaciones,
aún los géneros. Vos imaginate la suerte que pueden llegar a correr todos los grupos y los colectivos humanos, ¿no? Es muy complicado. La conflictividad, decía la Biblia, va a estar en aumento durante los últimos tiempos. Estaba escrito que iba a ser así y es lo que vemos que está ocurriendo por todas partes. Política, novedades nacionales. Y acá tenemos que dar una noticia que, te digo la verdad, son esas cosas que uno dice, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Fueron el domingo pasado finalmente las elecciones en la Argentina. Habíamos dado un panorama de lo que pensaba cada candidato sobre la ideología de género y todas estas cuestiones, el matrimonio gay y lo demás. Y nos habíamos centrado en la cuestión del aborto, que no todos estaban de acuerdo, dijimos, y que los que más se habían expresado en contra eran la gente del partido gobernante Cambiemos. Bueno, la primera noticia tiene que ver con eso y lo cierto, los hechos crudos tienen que ver con que la vicepresidenta Gabriela Michetti, que tantas veces oímos pronunciarse contra el aborto gratuito, libre y estatal, dijo estar abierta a la posibilidad de que la sociedad argentina debata una nueva ley sobre el aborto. Dijo esto en una nueva edición de La Mesa de Mujeres. Estaba charlando con la escritora Claudia Piñeiro y la instagramer Triana Maida. No sé exactamente a qué se dedica un instagramer, pero vamos a suponer que es como un youtuber, pero en Instagram, digamos, ¿no? Más o menos. Bueno, aclaró Gabriela Michetti, la vicepresidenta, que para ella la vida empezaba cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide. Pero abrió el debate. Así que esto lo registra el sitio de La Nación Online, que parece respaldar, esto también es una novedad, esto también forma parte del cambio, pareció respaldar la postura proabortista. Este es un tema que habíamos charlado en la mesa de los jóvenes en la reunión pasada. Los sábados nos reunimos los jóvenes acá en la iglesia de Citibel y habíamos tenido una charla sobre qué hacer, ¿no? Cómo tomarnos esto de la votación, el tema del aborto. Y lo habíamos charlado con una de las jóvenes que me preguntaba ¿qué pasa si el partido que dice oponerse al aborto, una vez que ganan las elecciones, se pone a favor? Bueno, es lo que terminó pasando. ¿Qué le vamos a hacer? Lo que uno tenía que hacer en esa situación, que es complicada, ya te digo, los cristianos la tenemos brava con esto de tener que tomar una opción electoral. Lo que hay que hacer en el momento es decidir a conciencia, hacer lo que uno considera correcto de acuerdo con la información con la que uno cuenta. Y en este caso es obvio que la señora Gabriela Michetti, por su semi-pertenencia o no sabemos si pertenencia del todo al Opus Dei y a la Iglesia Católica, está en contra. Pero bueno, parece que hay agendas que bajan, que descienden, que terminan influyendo sobre el acontecer nacional. Agendas que te decimos que tienen que ver con intereses y con factores que son transnacionales. Y lo que hablábamos hoy, el aborto también considerado como consecuencia de una nueva espiritualidad que se está haciendo con el control de las conciencias, no solo en la Argentina, por supuesto, sino alrededor de todo el planeta. Te recordamos que estamos saliendo no solamente por el aire de Logos FM 92.3, sino también estamos saliendo por nuestra fanpage Noticias del Futuro, Panorama Profético, y todo esto que estamos charlando, todos estos temas que abordamos, los subimos después editados y todo a nuestra página de YouTube Inminente Final Apocalipsis Explicado, y así llegamos a nuestra primera pausa musical. Enseguida volvemos. Política, novedades internacionales.
Y la primera de nuestras novedades internacionales tiene que ver con esto que venimos siguiendo desde su comienzo, por lo menos, en nuestro programa, y es el tema del independentismo, el secesionismo en Cataluña. Finalmente, Rajoy, el presidente español, el primer ministro español, disolvió el Parlamento catalán, intervino Cataluña y convocó a elecciones para el 21 de diciembre, o sea, estamos a bastante poco tiempo. Puso en acción el famoso artículo número 155 de la Constitución española, que le permite tratar como rebeldes y enjuiciar a cada uno de los legisladores que, reunidos, votaron por la independencia de Cataluña. Así que, bueno, los catalanes estuvieron ayer de fiesta por las calles celebrando su efímera, dicen algunos, independencia. Su parlamento había votado a favor de la autonomía por 72 votos a 10, con solamente 2 votos en blanco. Así que sigue siendo muy interesante lo que pasa por allá. Algunos dicen que es dramático. Yo no sé si es tan dramático por el momento. No me huele a esas autonomías que estén destinadas a durar, porque veo que muchos catalanes todavía quieren proseguir dentro de España. Así que, bueno, en cada uno quedará la valoración de esto que está ocurriendo. ¿Por qué nosotros hablamos de la autonomía en Cataluña? Por lo que dice Mateo capítulo 24 y los pasajes paralelos en los evangelios. Jesús dice que se va a levantar país contra país y raza contra raza, identidad local contra identidad local. Se van a fragmentar muchos de los constructos nacionales que nosotros conocemos. Por supuesto que hay consecuencias de todo tipo en esto en España, ¿no? Ya, fíjate, en menos de un mes, 1.681 empresas abandonaron Cataluña, el euro cayó, se derrumbaron acciones de muchas empresas españolas. Así que vos fíjate, esto trae consecuencias, esto tiene un precio a pagar, no solo para los catalanes, sino también para España, que no sabe cómo resolver este embrollo planteado por los catalanes en rebelión. Y un par de novedades relacionadas con el sistema de educación de este mundo, de esta sociedad sin Cristo y cada vez con menos Cristo. Eso hay que destacarlo porque es una realidad, aunque nos duele, es así. Protestan quemando Biblias en una escuela pública de Brasil. Además hicieron, escuchá, apología del aborto y aún del suicidio. Sucedió esto en el marco de una supuesta, o digamos así, presunta muestra de arte en la escuela Dom Geraldo Fernández, donde exhibían objetos para practicar abortos y colgaban con sogas del techo de la escuela muñecos de niños y de mujeres, o sea, representando abortos y aún niños suicidándose. O sea, digamos, la gente que es enemiga del Evangelio, la gente que es enemiga de la Biblia, que prende fuego Biblias, que no aceptan el mensaje de Dios, muchos de ellos, sobre todo los bandos más radicalizados, están mostrando bien en claro de qué lado están ellos. O sea, no solo están del otro lado de la cruz de Cristo y de la salvación provista por Dios, sino que se están mostrando como enemigos de los niños, enemigos de la familia, enemigos del varón, enemigos de la mujer y aún enemigos de la vida. Otra más relacionada con el ámbito educativo. Una universidad clasifica la frase "usted necesita a Jesús" dentro de su catálogo de frases de discurso de odio. En la Universidad Estatal de Kent pasó esto, en Ohio, Estados Unidos. Hay otras frases que pusieron en un cartel convocando a un diálogo, a una discusión sobre este asunto. Por ejemplo, "no más gays" era una frase. Otra, "las mujeres necesitan servir a sus hombres". Otra frase tiene más que ver con el espíritu Donald Trump: "construye un muro". Y la última frase que nos referíamos recién, "usted necesita a Jesús", sería una frase que tiene que ver con, según ellos, no según la Universidad Estatal de Kent en Estados Unidos, con el discurso del odio. Finalmente se preguntaba a la cabeza del anuncio, ¿es esto discurso de libertad o discurso de odio? O sea, lo dicen entre signos de interrogación, pero es una afirmación. Es colocar, digamos, la frase "usted necesita a Jesús" en el contexto de frases que son discriminativas, sexistas, etc. Además, nótese lo siguiente: siempre las frases de
que reflejan un discurso de odio son referidas a la postura conservadora. Nadie dijo nada, por ejemplo, sobre criticar o pedir la cabeza de algún personaje que estuviera a la derecha. No, eso no sería discurso de odio. Más discurso de odio, según la Universidad de Ohio de Kent, es decir que la gente necesita de Jesús. Y Disney, ese canal en el que generalmente los padres que son de la fe cristiana dejan tranquilos a sus chicos mirar, porque no van a ver nada fuera de lugar, nada zafado, nada salido de tono. Bueno, Disney tendrá su primer personaje gay en una serie para niños. No es que no haya situaciones gay, ya las está habiendo en el Disney Channel. Pero en este caso se trata de un personaje fijo que va a representar a un gay. Como lo dice la nota, ¿no? No es meramente un personaje que sea homoafectivo, sino que es un gay que va a ser de gay durante lo que reste de la serie. Se llama la serie Andy Mack, está en su segunda temporada, arrancó la semana pasada la segunda temporada, y va a mostrar a Cyrus despertando sentimientos románticos en relación a Jonah. Eso va a crear un triángulo amoroso porque ya Jonah está de novio, tiene una novia, o sea, normal. La creadora de la serie dice haberse inspirado consultando con expertos en psicología y en desarrollo infantil. Así que hablamos de ideología de género, hablamos de la promoción de la homosexualidad, hablamos del ataque sistemático a la familia. Bueno, el Disney Channel también toma la posta y se suma a esta fenomenal ofensiva contra el ser humano. Así llegamos a nuestra segunda pausa musical. Ya venimos con noticias sobre Israel y una o la principal de las movidas espirituales que se desarrolla en este tiempo en nuestro mundo. Israel, ese reloj profético. Transmitiendo por el aire de Logos FM 92.3 y también por streaming en Noticias del Futuro Panorama Profético. Vamos a hablar de Israel, de ese país minúsculo con no demasiada población, pero que tiene una decidida influencia sobre el mundo, y no solo en términos humanos, sino sobre todo porque es un país al que Dios le ha echado el ojo. ¿Para qué? Para hacerlo servir, para alcanzar a las naciones con su luz, con su verdad y con su presencia. En suma, para reconciliarse con el género humano, Israel tiene un papel importantísimo. Y las dos noticias de hoy tienen un sesgo negativo para Israel. La primera, 16 millones de campesinos comunistas de la India se suman al boicot contra el Estado israelí. Es una campaña de boicot, desinversiones y sanciones contra Israel, seguida por estos obreros, no por esta especie de gremio de allá de la India. Dice, para apoyar los derechos del pueblo palestino y resistir el intento de las compañías israelíes de apoderarse del sector agrícola indio. Ellos le atribuyen, piensan, sospechan o dicen sospechar que las ganancias obtenidas por estas compañías en la India servirían para financiar el apartheid en Palestina. Esa es la excusa, no sabemos qué intereses económicos habrá de por medio, pero bueno, el antisemitismo con unas u otras razones, vistiéndose a veces con su viejo ropaje de derecha tradicional, resistente, anti-renovación, anti-distribución del ingreso, bueno, o con el ropaje de centro-izquierda como lo hemos visto en la Argentina últimamente, por ejemplo, en la figura de Luis Delía. Bueno, el antisemitismo sigue creciendo, sigue expandiéndose alrededor del mundo.
Y la segunda novedad acerca de Israel tiene que ver con que el Papa defiende la división de Jerusalén entre hebreos y árabes, o entre judíos y musulmanes, ¿no? Tomando en el primer caso la etnia, en el segundo caso la religión. O sea, está a favor de lo que se ha llamado en las arenas de la política la solución de dos estados. El Papa Francisco se reunió con el patriarca greco-ortodoxo de Jerusalén, Teófilo III, en Roma, en un evento promovido por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Esto es algo que por ahí el oyente o el que está siguiéndonos a través de la fanpage Noticias del Futuro, Panorama Profético, no suele tener en cuenta. Y es que la iglesia está dividida, la iglesia católica está dividida en Oriente y en Occidente. En Occidente está el Papa de Roma. En Oriente hay toda una serie de patriarcas, el de Siria, el de Constantinopla, en Grecia, en Rusia hay un patriarca, y el patriarca que está en Jerusalén, Teófilo III. Entonces, todos estos grupos se reúnen, como dice acá, para promover la unidad ecuménica de todos los católicos en principio, y después se extiende, ya que estamos, la invitación al bando protestante. Pero bueno, este es un dato, digamos, accesorio. Lo interesante es ver la postura política que en este caso está respaldando el pontífice de Roma. Dice que llamó la atención sobre todo que él pidió que Jerusalén, capital de Israel, mantenga su statu quo. Esto quiere decir que siga dividida entre las tres religiones monoteístas del mundo: cristianismo, judaísmo e islamismo. Es esto lo que estaba pidiendo el Papa Francisco en su intervención. Y nos interesa, lo dijimos ya, ¿por qué no? Porque justamente hay dos posiciones en pugna sobre qué hacer con Israel y con el monte del templo, donde se tiene que hacer el tercer templo de Jerusalén. La primera solución es destruir sin más contemplaciones el domo de la roca de los islámicos y encima construir el tercer templo de Jerusalén, y una posición más liberal, más negociadora, más contemporizadora, que mantenga el domo de la roca y a un costado haga el nuevo santuario israelita. Decimos que tenemos algunas razones bíblicas para pensar que esta última solución no es en absoluto descabellada y que tiene, como decimos, respaldo bíblico. Así que atención a lo que ocurre en cuanto a si hay o no solución de dos estados. Nosotros creemos que a la larga habrá una negociación en torno al estatus político y espiritual del monte del templo de Jerusalén. Movidas espirituales. La verdad y la mentira ante su batalla final. Y esto se relaciona con un título que compartíamos en nuestra fanpage Noticias del Futuro durante las últimas horas, y es que el pastor Robert Jeffress, líder de la primera iglesia bautista de Dallas, dijo que Satanás es el inventor, el creador de la Iglesia Católica. En principio me llamó la atención el gesto de asombro de los que publicaron esta nota, porque se trata de un periódico cristiano, de Noticias Cristianas, así se llama, es de unos hermanos de Chile y me encanta Noticias Cristianas. Muchas de las cosas que comentamos acá proceden de esa fuente periodística, por llamarla de alguna manera. Pero bien, en general están bien, pero me llamó la atención que lo citen como noticia casi insólita que este hombre haya dicho esto. ¿Y por qué nosotros suscribimos lo que dice Robert Jeffress respecto de que Satanás sería el fundador, el creador de la Iglesia Católica? Te lo contamos. Empecemos por establecer las diferencias que tenemos nosotros con los católicos apostólicos romanos. La Iglesia cristiana fue fundada por Jesucristo y es una entidad espiritual compuesta por hombres, no es una institución. La Iglesia católica romana fue fundada por el emperador Constantino, afirmando la supremacía del obispado de Roma por sobre los demás obispados. Segunda diferencia, la Iglesia cristiana está basada en la Biblia como única fuente, como única autoridad de verdad, como la única palabra divina. Los católicos romanos parten de la Biblia, aproximadamente la misma Biblia que usamos nosotros, en lo esencial la misma Biblia, pero a eso le suman la tradición a la que llaman viviente. Atención, porque con eso están dando a entender que la Biblia no es palabra viviente de Dios. La Biblia sería como un depósito y la tradición
evoluciona, cambia, se modifica. Por eso la llaman la tradición viviente. Y además de todo eso, la tradición, más la Biblia, más los documentos papales que se pronuncian ex cátedra. Todo eso tiene el mismo valor de autoridad y en todo eso se expresaría la palabra de Dios. Así que atención a esa diferencia que es la fundacional. Para los cristianos la salvación es por fe, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, que se dejó colgar de la cruz, que vino para salvarnos de nuestros pecados. Tenemos la salvación, es un regalo gratuito dado por Dios. No así para los romanos. Para los romanos la salvación se obtiene a través de la fe, pero sumándole obras humanas, esfuerzos humanos, sacrificios, incluso lo que ellos llaman mortificación de la carne, que es causarse a sí mismo algún daño, algún sufrimiento, y los donativos que uno puede hacer. Todo eso aporta a la salvación que uno puede recibir de parte de Dios, según la posición de los católicos romanos. La salvación, decimos, tiene que ver con la fe y no entre los romanos. Entre los cristianos solo se rinde culto a Dios, porque así lo afirma el primer mandamiento de los 10 mandamientos. Esto está en Éxodo capítulo 20 en la Biblia. Solo se puede rendir culto a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los romanos no solo le rinden culto a Dios, casi te diría que no le rinden en absoluto culto a Dios. En cambio, y a diferencia de eso, se le rinde culto a los ángeles, a los santos, a los patriarcas, a los profetas y a la Virgen María, la Madre del Señor Jesucristo. Todo eso está permitido, tiene otros nombres, pero ellos lo practican. Algo que Dios prohíbe terminantemente para ellos es algo que practican como la normalidad. Hablemos de idolatría. Es una cosa que hoy en día tiene tantas formas hoy en día la idolatría. Hay tantas cosas, tantos seres humanos que a veces realizan cosas absurdas relacionadas con el mundo de la cultura o del entretenimiento y se los idolatra. Bueno, la idolatría está prohibida estrictamente en la Biblia por el segundo mandamiento. Ni siquiera podía un hebreo hacerse una imagen, tratar de representar a Dios. Pero los católicos practican la idolatría, la practican normalmente, como te decíamos recién, le dan otros nombres, pero asiduamente son idólatras. ¿Por qué? Porque ellos dicen practicamos la dulia o la hiperdulia, pero siguen siendo idólatras, porque ven una imagen, incluso se les coloca un reclinatorio delante y la gente va y se arrodilla enfrente de eso, lo que para Dios es un pecado digno de toda condenación. No hay manera de que una persona que practica esto y no se arrepiente sea salvo. Esto según lo que dice Dios en la Biblia. Otra más, la invocación de los muertos es una abominación y una aberración digna de muerte según los textos bíblicos. Sabés que los católicos invocan permanentemente la intercesión de los muertos en favor de los vivos. Como te decimos, lo hacen con palabras autorizadas y con nombres de disfraz, pero en definitiva lo hacen, desobedecen a Dios. Una diferencia más, nuestro líder máximo como cristianos en esta tierra es el Espíritu Santo de Dios. El líder máximo de los católicos romanos es el pontífice que está sentado en Roma, en este caso un argentino, aunque ya dijimos, ¿no?, que hay diferentes ramas dentro del catolicismo. Está el catolicismo oriental y hay incluso católicos ultraortodoxos que son disidentes, que se hacen llamar sedevacantistas, que dicen que los últimos 6 papas son antipapas y no son papas válidos. Pero en definitiva, ellos creen que el líder máximo de los cristianos es un ser humano que o se sienta o podría alguna vez estar sentado desde su sitial en Roma. Y una última diferencia que por ahí es accesoria en relación a las cosas principalísimas que mencionábamos recién, pero que es más ilustrativo de cómo nos diferenciamos nosotros de la mentalidad católica. ¿Por qué no somos católicos en definitiva? Y sí somos evangélicos. Nosotros creemos en la libre proclamación y la aceptación libre de la verdad de Dios, o sea, predicar. Y el que acepta, acepta. Y el que no, bueno, seguimos nuestro camino y le predicaremos a otro. ¿Sabés qué piensa Roma? Que no solo hay que predicar, sino que se puede y aún se debe en ciertos contextos imponer su verdad, su doctrina,
por medio de las fuerzas armadas. Decía Constantino que él había ganado una batalla en el nombre de la cruz de Cristo, y noc signo vinces, ¿no? Es esto en latín. Así que la Iglesia Católica, a lo largo de su larga y pródiga historia, persiguió, masacró, torturó, quemó vivos a centenares o a miles o a millones de personas, según el historiador o según las estimaciones del caso. Pero aún hoy en día hay muchos romanos que piensan que en algún momento se tiene que reeditar la utilización de la fuerza para incorporar por la fuerza a las personas que todavía no estén dentro de Roma. Así que Robert Chiffres, líder de la primera iglesia bautista de Dallas, dijo que Satanás inventó la iglesia católica. No solo suscribimos esta frase, sino que agregamos el siguiente énfasis. La Iglesia Católica Apostólica Romana es la obra maestra de Satanás. Y te explicamos, ya, por si no bastara lo dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica dice ser cristiana, dice basarse en Dios, dice basarse en la Biblia, dice buscar la misma salvación que nosotros, pero en los hechos y en la práctica hacen cosas que no tienen absolutamente nada que ver y a las cuales Dios repudia, las cuales Dios odia, abomina y detesta con todo su corazón. Dios quiere que los pecadores abandonen el pecado y no le den nombres justificativos, que dejen de practicar la idolatría, que dejen de invocar a los muertos. Todo esto es lo que Dios pide de nosotros. No en el nombre de Jesucristo pensar que estamos bajo el paraguas de una protección especial, como si Dios tuviera una complicidad, ¿no? Dios es pata, Dios va a aguantar que yo rinda culto a las imágenes porque Él es bueno. No, las cosas no son así. Aunque Roma lleve más de 1500 años enseñándole a la gente, mintiéndole a la gente que esto es así. Así que por eso decimos que no solo es invención de Satanás la Iglesia Católica, sino que es la obra maestra, porque se parece bastante a la Iglesia cristiana, pero en lo esencial es servidora del enemigo de las almas humanas, Satanás. Pausa musical, ya volvemos. Y una cosa que queríamos que quedara finalmente clara: los cristianos estamos en esta misma situación conflictiva en la que está todo el mundo. Estamos en un fuego cruzado, como nos gusta decir a nosotros en Noticias del Futuro, ¿no? Los seres humanos en general estamos en un fuego cruzado, pero los cristianos en particular tenemos el frente de batalla. Dice la Biblia que no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, príncipes espirituales de maldad en los lugares celestes. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de seres angélicos, de seres que son satánicos, que, digamos así, no es nuestro enemigo una institución determinada. No somos enemigos de la Iglesia Católica, ni de las conspiraciones, ni de la UNESCO. Nada de esto es nuestra enemistad. No tenemos puesto el blanco para destruir a ninguna de estas instituciones. Sabemos que cuando llegue el tiempo Dios las va a destruir o va a permitir que se destruyan. Así que esta es nuestra lucha. Es una lucha que es fundamentalmente una guerra espiritual. Así que quede claro, el diablo no es el microchip, el diablo no son los medios de comunicación masivos, no es el lobby gay ni la ideología de género. El diablo es un ser personal que tiene, valga la aclaración, ¿no?, siniestras intenciones respecto de tu vida, de mi vida y de la vida de todos nosotros. Y en el medio de ese fuego cruzado espiritual que abarca todas las naciones y todas las épocas, estamos todos, los cristianos, y por supuesto la gente incrédula también están, aunque ellos no están tan conscientes como nosotros. Hubo una rebelión allá en tiempos, digamos así, prehistóricos, encabezada por ángeles que fueron creados por Dios, ángeles que eran leales, ángeles que cayeron, ángeles que alguna vez fueron perfectos delante de Dios, pero que optaron por seguir su camino. Así que Satanás se llevó 1/3 de los ángeles, esto cuenta la Biblia, y así
quedó el hombre a merced de la influencia de Satanás y de sus ángeles. ¿Qué hizo el hombre? Escuchó la voz del diablo y se sumó a esta rebelión. Y decimos que había una guerra entre dos planes diferentes, entre dos misterios diferentes, entre dos proyectos, uno que contempla la salvación de la mayor parte posible de la gente, y otro misterio, otro plan, otro proyecto encabezado por Satanás y los suyos, que trata por el contrario de perder, de pervertir y de destruir en todos los sentidos posibles a la mayor cantidad de gente posible. Los dos planes son universales, omniabarcativos, por lo menos en el objetivo máximo que se propusieron cada uno de ellos. Es incómodo saberse en este fuego cruzado, en especial para los que todavía no creen en Jesús, que es incómodo porque te hace sentir una vulnerabilidad, ¿no? Una cosa como fuera de control, digamos, ¿no? La exposición a un engaño que es prácticamente universal de parte de Satanás, sobre todo los que todavía no recibieron la fe de Jesús. Decimos que es sumamente incómodo. Y bueno, en fin, en cierta forma la gente que no cree en Jesús tiene una noción de que están expuestos a la perdición, porque cuando hablan de morir o piensan en la perspectiva de después de la vida, en general no les produce ninguna sensación agradable. O sea, saben que están expuestos a una posible condenación, y también saben que no hicieron en absoluto nada, que no pueden hacer en absoluto nada para ponerse a salvo de la perversión y del avance del mal sobre sus vidas. Es incómodo enterarse de esto, sí, y obviamente forma parte del propósito de nuestro programa continuar difundiendo en este mismo tipo de incomodidad. Así que como cristianos, después de todos los errores que hemos cometido a lo largo de siglos como Iglesia de Jesucristo, sabemos que no hay manera, no hay método, no hay modo humano de batallar contra Satanás. Hay que hacerlo con las armas de Dios. Es una guerra que es de Dios, que está en manos de Dios, y en la que no hay ritual, no hay conjuro, no hay amuleto, no hay recitaciones, no hay palabras mágicas, no hay nada que pueda ponerte a cubierto de Satanás, ni mucho menos que pueda darte la victoria sobre el mal. Solamente lo que dice la Biblia, leer la palabra de Dios, congregarte en la iglesia, orar, ayunar y predicar el Evangelio, nuestra principal arma ofensiva para avanzar con la luz sobre las tinieblas. No hay que dar tantas vueltas. La victoria sobre el mal y sobre Satanás ya fue ganada por Jesucristo en la cruz cuando Él murió para pagar el precio de nuestra rebelión y de nuestro pecado, para todos los que creeríamos y creemos en Él. Solo hay que hacer lo que Dios nos pide, nada más. O sea, no hay vueltas, no hay historias, no hay ninguna cosa mística ni profunda. Hay que cumplir con lo que Dios nos pide, ni más ni menos que eso. Nuestros saludos a los que estén ahí en vivo en Logos FM por el aire de nuestra ciudad de La Plata. También los que están siguiéndonos por stream a través de Noticias del Futuro, Panorama Profético. Recién estaba Iván González, Adrián Estriz también está ahí. Un saludo. Saludos a Rafael Astorga, un viejo conocido de Romero con el que llevamos ya tanto tiempo hablando de todas estas cuestiones. Sara Liz, Henry Chacón, Isaac Rojas de Chile, Santi Segovia. Juan Carlos Camarillo desde Veracruz, México, nos pidió por YouTube que le mandáramos saludos. Saludos, Juan Carlos. Daniel Israel Chur Morales desde Guatemala. Julián Herrera, Martín Muñoz, estos son de Argentina. Marcelo Martins desde la Patagonia, también sirviendo al Señor con su familia. Antonio Arribillaga Méndez. Francisco Pancho Pereira, Ariel Gastón Salvador, Juan Vicente Roque e Iván González, la familia pastoral. Y también a Matías Arceu y a Vicky Huerta. Quien te habla en la conducción, Guillermo Álamo, en la operación técnica y musical, Santi Martínez. Y así nos despedimos por nuestra parte hasta la próxima semana, cuando volvamos con más novedades proféticas, esas noticias que cumplen el organigrama profético de nuestro Dios, expuesto en las páginas
de la Biblia. Así que hasta entonces nos encontramos. Un abrazo, bendiciones, chau.